Bueno, vamos a hablar hoy de algo bastante sencillito, bastante tranquilo, pero también una cosa muy interesante, porque es una cosa que este año vamos a poder ver en España algún caso, por ejemplo, cuando hablemos ahora de los eclipses. Es un año de bastantes eclipses. Desgraciadamente los más espectaculares no los vamos a poder ver aquí en la península ibérica, pero tenemos unos cuantos que vamos a poder disfrutar. Y mira, Elena ya se va a conectar, con lo cual llega justo al comienzo. Hola, Elena. Hola, buenas. Llegas justo cuando íbamos a empezar, o sea que no te has perdido absolutamente nada. Seguro que habéis estado de copas mientras yo estaba aquí. Totalmente. Hemos estado cortando traje. Que no veas. Pero bueno, ya me podéis hacer un resumen, por Dios, que vengo hecha polvo. Las infantas, hemos estado rajando las infantas. Supongo que hablando mal de ellas, que es lo que se merecen. Las mujeres, la justicia, hemos hablado de todo. Bueno, pues estábamos ahora a punto y vamos a empezar ahora mismo. Como comentaba, íbamos a repasar una cosa que vimos el año pasado muy rápidamente, que eran los movimientos de la Tierra, para entender también los procesos de lo que es el binomio Tierra-Luna y también algunos fenómenos que aparentemente son como muy conocidos, como son los eclipses, por ejemplo, también las influencias que tiene la Luna sobre la Tierra y las no influencias. Ya os comenté que quería desterrar una serie de mitos que están muy extendidos, que vienen muchísimo más de la literatura y de la, iba a decir, no me sale la mitología, perdón, no me salía la palabra. Los viernes uno ya llega con el cerebro justito. Que la realidad científica, ¿no? Y veremos un poco cómo realmente pues esto no es como muchas veces pensamos o creemos que es, sino es totalmente diferente. Una de las cosas importantes que queremos entender es que ya prácticamente la ciencia no habla por separado de la Tierra y la Luna. Esto lo hemos dicho alguna vez. Es decir, es el binomio Tierra-Luna o esa especie de Tierra-Luna a la vez, que es muy importante. Esto se debe a que la luna de la Tierra es increíblemente grande respecto al planeta Tierra. ¿De acuerdo? Hay lunas más grandes que la Tierra, que la luna de la Tierra, evidentemente, pero esas lunas están en Júpiter o en Saturno, que son planetas muchísimo más grandes. Entonces, evidentemente, su proporción y su influencia no es mayor. Pero que la Tierra tenga un satélite tan gigantesco, tan grande respecto a su tamaño, pues es bastante sorprendente. Bueno, vamos a empezar lo primero. Vamos a ver. Bueno. Vamos a hablar, por lo tanto, vamos a repasar algunos movimientos de la Tierra, vamos a entender cómo la Luna efectúa sus movimientos en una especie de danza acompasada con la Tierra, que no las podemos separar, y vamos a hablar sobre todo de esos efectos tan raros que, aunque parezcan muy notorios, son sorprendentes, como son los eclipses y las mareas. Vamos a empezar dando un repaso a los movimientos de la Tierra, que aparentemente todos conocemos los movimientos de la Tierra, ¿no? ¿Os acordáis un poco de dónde venían esos movimientos de la Tierra? ¿Os acordáis un poquito por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol, por ejemplo? ¿Quién se atreve? Eso se llama traslación, ¿no? Exacto, ¿por qué se produce la traslación? Ah, bueno, claro. Yo creo que al final era como aquel potaje cósmico inicial que tenía un sentido de rotación y que los distintos cuerpos lo han mantenido. Y como en el espacio, en teoría, no hay fricción, no frena, pues creo que era eso. Sí. Básicamente es lo que llamamos el momento angular. Científicamente lo llamaríamos la conservación del momento angular. Como podéis ver en estas imágenes que tenéis aquí, el origen del sistema solar era una enorme nube de gases y de polvo que giraba. Esta nube de gases y de polvo, por efecto gravitatorio, al condensarse en los planetas y en la estrella central, se mantuvo esa rotación, ¿de acuerdo? Ya que la energía que provoca la rotación no puede desaparecer misteriosamente, ¿de acuerdo? Eso explica la traslación de los planetas y por qué todos los planetas tienen el mismo sentido de traslación, ¿de acuerdo? Todos giran en la misma dirección alrededor del Sol.
Ojo, porque en la rotación, que es el otro movimiento, traslación es el giro alrededor del Sol, mientras que la rotación es el giro que hace el propio planeta sobre sí mismo, sobre un eje hipotético sobre el que gira como una peonza. ¿De acuerdo? Pero la rotación no es así. La rotación, hay planetas que giran en un sentido, la gran mayoría giran en un sentido, y hay algunas excepciones notables y algunos satélites que no lo hacen así. La rotación es muy fácil de entender, tiene como causante también la conservación del momento angular. Seguramente alguna vez habéis montado en el parque de atracciones o en un sitio así, en una atracción que es como unas tazas en las cuales vas dando vueltas y tienes un volante en el centro que puedes agarrar, y cuando lo agarras y lo mueves, la taza empieza a girar a grandísima velocidad. Bueno, esto no es más que conservación, es decir, cuando retienes el eje, el movimiento angular se transforma en rotación, ¿de acuerdo? Y entonces pues giras a mayor velocidad. Entonces los planetas, cuando se solidifican y se vuelven muchísimo más sólidos, retienen el movimiento, luego pierden velocidad de movimiento de traslación, pero ganan velocidad de movimiento de rotación. Los planetas suelen rotar muchísimo más rápido de lo que se desplazan. De hecho, por ejemplo, Júpiter rota cada 10 horas sobre sí mismo, mucho más rápido que la Tierra, siendo un planeta muchísimo más grande que la Tierra. ¿De acuerdo? Es decir, que la rotación y la traslación tienen la misma causa, que es esa nube inicial que formaba el sistema solar, que se movía en un sentido, y ese puré inicial se fueron formando grumos dentro del puré que dieron su origen a los planetas, y por supuesto en el centro, donde más gravedad se acumulaba y por lo tanto más masa, más hidrógeno se acumuló, al Sol. ¿Y por qué cada planeta gira a una velocidad diferente si todos... Pues porque tienen densidades diferentes. ¿De acuerdo? No todos los planetas tienen la misma densidad, y aquí volvemos al ejemplo, es buena pregunta, además, el ejemplo de los grumos, ¿no? Hay como si hubiera grumos más sólidos con más resistencia a moverse, digamos, y otros menos. Por ejemplo, los gigantes gaseosos son muy poco densos, con lo cual giran a mucha más velocidad, rotan a mucha más velocidad, porque tienen mucha menos densidad que los rocosos, aunque sean mucho más grandes. Júpiter es mucho menos denso que la Tierra, quitando su núcleo, por supuesto, pero lo que es el planeta como tal es mucho menos denso que la Tierra. Los planetas rocosos son mucho más densos, y con lo cual sus periodos de rotación suelen ser más largos. De hecho, curiosamente, todos giran en un entorno muy cercano a las 24 horas de la Tierra, ¿no? Marte y Venus tienen unos tiempos de rotación muy semejantes a los de la Tierra. También Venus es un planeta muy similar, y Marte, aunque sea más pequeño, tampoco tiene mucha diferencia. Mercurio, sin embargo, el periodo de rotación está compasado con su traslación, por una cosa que luego explicaré referente también a la Tierra y la Luna. Bueno, aquí os dejo los principales movimientos de la Tierra, como os digo. Se traslada y rota. ¿De acuerdo? Trasladarse es girar alrededor del Sol. Eso es la traslación. ¿Cuánto tarda? Pues hombre, pues un año, ¿no? 365 días, lógicamente, claro. Eso que tarda. Llegar al mismo punto. Fijaros que sideralmente nosotros no hablamos de 1 de enero a 31 de diciembre, sino decimos que para que la Tierra vuelva a estar en el mismo punto que estaba hace el anterior periodo de la órbita, ha tenido que transcurrir un año. ¿De acuerdo? En realidad no es un año, no son 365 días, son 365 días con 5 horas y 47 minutos. Esto hace que cada 4 años se nos desacompase, y por eso añadimos un día más cada 4 años. Los famosos años bisiestos, como el 2020, ¿no? Es decir, decimos eso de año bisiesto, año siniestro, y a veces se cumple de manera bastante radical, ¿de acuerdo? Entonces, ese desfase provoca que cada 4 años, claro, multiplicamos 5 por 4, casi 6 horas que son, pues a los 4 años ya se han hecho esas 24 horas de más, ese día de más extra que se pone el 29 de febrero. ¿Qué provoca la traslación? Pues las estaciones, ¿de acuerdo? Ojo, aunque luego lo repasaré, las estaciones se deben a la rotación alrededor del Sol, pero no se deben a la distancia del Sol. Mucha gente todavía hoy cree que el invierno es porque estamos más lejos del Sol y el verano es porque estamos más cerca del Sol. Y eso en realidad es justo al revés. En el hemisferio norte, cuando es verano, estamos más lejos del Sol. Y cuando es invierno es cuando estamos más cerca del Sol.
en la órbita que nos movemos. Pero ¿qué sucede? Recordad que la Tierra no es perpendicular a la órbita, está ligeramente inclinado el eje de la Tierra. Eso hace que el Sol en verano aparezca más horas, ¿de acuerdo? No tiene que ver tanto con la cercanía al Sol, sino con el número de horas diarias que podemos ver del Sol. Si os dais cuenta, en verano, pues podemos tener fácilmente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche Sol. Y sin embargo, en invierno pueden ser desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde. Hay muchas menos horas y por lo tanto los rayos del Sol calientan menos y la temperatura es menor. Pero nunca penséis esa idea de que es verano porque estamos más cerca del Sol. No, de hecho es al revés. En el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur es al revés. Recordad, cuando aquí es invierno, en el hemisferio sur es verano. Cuando aquí es primavera, allí es otoño. ¿De acuerdo? Eso se debe a la inclinación del eje de la Tierra respecto al plano orbital. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto es fácil, ¿verdad? No, yo creo que lo conocemos desde nuestra época del colegio. Y por otro lado está el movimiento de rotación, el que os digo de girar alrededor de sí mismo. ¿De acuerdo? Aquí sabemos que completa una vuelta cada 24 horas. En realidad son 23 horas 56 minutos. ¿De acuerdo? Es en sentido antihorario. Por eso el Sol sale por el este. ¿De acuerdo? Si miráramos el movimiento de la Tierra desde arriba, veríamos que se movería al revés de lo que se mueve un reloj. ¿Qué genera la rotación? Genera el ciclo día-noche, lógicamente, porque según una zona le dé el sol, pues es de día, y si no le da el sol, es de noche. Esto ha influido mucho en el desarrollo de la vida, ¿de acuerdo? No tanto en permitir la aparición de la vida, pero sí en que la vida sea tan diversa. Si viviéramos en un planeta, por ejemplo, cuya rotación estuviera compasada con la traslación, es decir, que siempre fuera de día en un lado y siempre de noche en otro, seguramente la biogénesis y la biota, la cantidad de tipos de vida que tuviéramos en el planeta sería muy escasa. Tendríamos un lado con seres vivos acostumbrados a la luz y otro con seres vivos acostumbrados a la oscuridad. Pero al tener estos ciclos de día-noche, tenemos millones de criaturas diferentes y mucha más riqueza biótica. ¿De acuerdo? Es decir, esto, ojo, es una idea que la xenobiología hace sin poder comparar con otros planetas. Pero lo lógico, con todos los modelos que hemos podido desarrollar, es que sea así. Es decir, la Tierra tiene una gran riqueza biológica, sobre todo por los ciclos de día-noche. También es verdad que en un planeta que siempre le dé el sol a un lado y siempre sea oscuridad a otro, muy probablemente tendría una zona excesivamente caliente y prácticamente sería un desierto en un lado, mientras que en la otra la tendríamos casi en estado congelado permanentemente, lo cual también sería complicado para la vida, ¿verdad? También provoca la variación horaria, los famosos 24 usos horarios que hay en el planeta. Por eso tenemos esa diferencia de, incluso en España, de la costa de Barcelona a la costa de La Coruña, hay casi un uso horario. Son 56 minutos de diferencia sobre las puestas y salidas del sol. Eso es una barbaridad. Es decir, que incluso un país tan pequeño como España, el uso horario es de una hora. Entonces, claro, cuando es una hora, a la misma hora entre Barcelona y La Coruña, la diferencia es brutal. Y ya no digamos en las Islas Canarias, que están en otro uso horario diferente, ¿no? Pero bueno, y también sabed, ¿no? Eso que hemos hablado algunas veces, que no estamos en el uso horario que nos corresponde. Seguimos estando hacia la derecha, hacia el este, en el uso horario de Berlín, cuando tendríamos que estar, lógicamente, en el de Londres. El que nos corresponde a nosotros sería el del meridiano de Greenwich y tener la hora londinense. Bueno, esto ya sabéis que se debió en los años 40 a la amistad que en ese momento tenía Franco con Hitler y decidió poner ese uso horario. Lo que también es verdad que no se ha cambiado, una de las razones que se dice mucho es que nos hemos acostumbrado tanto a tener un verano de mucha luz, incluso en invierno largo, que imaginaros tener un horario inglés y que a las 5 de la tarde fuera de noche. Nuestra mentalidad le iba a costar adaptarse, ¿eh? Esto tiene que, nuestro cerebro, nuestros procesos también mentales y biológicos tienen que aceptar esa sensación de que a las 5 de la tarde fuera de noche, y no lo tengo yo muy claro si lo vamos a tolerar muy bien. Por eso a la larga se ha mantenido tanto tiempo el que estemos en un uso horario que realmente no es el que nos corresponde. Estamos
en una hora de diferencia, y en verano 2 horas de diferencia sobre el horario solar. Eso también explica lo exageradamente largo que es el día en España. Claro, es de día hasta las 10 de la noche, eso no pasa en ningún otro país europeo. Se debe a que hay 2 horas de diferencia sobre el uso horario, uso horario correcto, cuando solo debería haber 1. ¿De acuerdo? Claro, lo que pasa que fíjate a qué hora amanecería, sería también muy, muy temprano. Si no hubiese en invierno sí. Y en verano, quiero decir, en verano a mí me despierta el sol cuando sale. Y entonces en verano... Ya, pero en verano es que tienes que entenderlo, que en verano sería 1 hora menos que la por la corrección de hora, 1 hora menos que el uso horario. Con lo cual no sería tan de día, ¿eh? Claro. O sea, sería como si tú le quitaras 2 horas ahora. Es decir, al sol que te diera, por ejemplo, si te levantas a las 8, la luz de las 6 de la mañana. Ya, ahora a las 6 de la mañana es de noche, claro. Claro, por eso digo. Pero sí, yo creo que aquí una de las razones por las cuales no se ha quitado es porque yo no tengo muy claro que por la forma de ser que tenemos los españoles íbamos a poder aceptar la idea de menos luz de sol, sobre todo por las tardes. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que es todo habituarse y que desde los años 40 estaban así porque comemos muy tarde, nos levantamos muy pronto, comemos muy tarde, cenamos muy tarde y dormimos muy poco. Entonces eso en cierta forma está motivado por el desmelene horario que tenemos, que es también muy práctico para viajar por el resto de Europa continental, también hay que decirlo. Claro. De hecho, el hecho de que, por ejemplo, en el resto de Europa se coma habitualmente a partir de las 12 de la mañana y se cene habitualmente a partir de las 6:30 de la tarde, es una de las razones de ese horario también, lógicamente. Aquí, sin embargo, también es verdad que implicaría también un cambio en los horarios comerciales, ¿de acuerdo? Que no se cerrara, sobre todo determinados comercios, a lo mejor cerrarían a las 6 de la tarde y no a las 8 o a las 8:30. Pero bueno, que es todo acostumbrarse. Es y toda no pasa nada, en Alemania te lo hacen y la gente concilia muchísimo mejor. Y bueno, que luego en Alemania también tienes cosas abiertas hasta las 9 de la noche, porque un Lidl en Alemania abre hasta las 8:30 de la tarde igual. No te creas, en grandes núcleos sí, pero en ciudades pequeñas y barrios depende. Y nosotros estábamos en un pueblo pequeño y abría hasta las 8, ¿eh? En verano, ¿eh? Era verano. Claro. Era verano, ojo, porque esto en invierno, en plena Selva Negra, eso podía ser un desierto. Zonas turísticas, ¿no? Como pasaba aquí en Selva Negra es el desierto. Sí, hombre, es una zona muy turística, pero claro, la más turística de Alemania, sin duda, que tampoco es el mejor sitio para valorarlo. Pero tened en cuenta un poco que la rotación, como os digo, también genera esos usos horarios que a lo largo de la historia han dado tantas discusiones. Hoy en día, por ejemplo, también se considera que el cambio de hora de verano a invierno ya no implica el ahorro que implicaba antes, porque básicamente las industrias usan la iluminación artificial igual. Es decir, no ahorramos electricidad porque realmente cuando llegas a la oficina, sea de día o de noche, vas a encender las luces de igual manera. Es decir, sí que se notaba cuando el primer sector o el segundo sector pesaban más en la economía española, pero hoy en día, que somos sobre todo tercer sector, es que da igual. Se va a encender la luz de la misma manera. Con lo cual, pues ese supuesto ahorro energético que hay ya no es ni de lejos tan importante como para hacer el cambio de hora, pero de momento se sigue haciendo. La verdad es que en verano yo prefiero el horario que tenemos. Bueno, claro, es al que estamos acostumbrados y al que más queremos, ¿a que sí? Claro, pero porque si te levantas y está amaneciendo, luego cuando sales del trabajo tienes horas de sol para aburrir. De la otra manera... Y disfrutar de una terracita y demás, que es lo que nos gusta. Claro, de la otra manera, sobre todo ahora. Que no te serviría de nada levantarte de día, te irías al trabajo y te pasarías en el trabajo todo el tiempo de sol y luego estarías a oscuras en la calle, eso sería más triste. Bueno, aquí os dejo, por ejemplo, unas imágenes. Una está generada por ordenador, pero la de la derecha es una imagen real, tomada por satélite de la rotación de la Tierra, lógicamente acelerada, no rota a esa velocidad, claro. También os comento ahí la duración exacta del día, 23 horas 56 minutos 4 segundos, y la excepción de Venus como giro de oeste a este, ¿no? Es la gran excepción de los grandes planetas. También hay satélites que lo tienen esa excepción, pero es el único que hace su rotación de manera
diferente al resto. Bueno, y también os comentaba, veréis, para que lo tengáis claro a qué me refiero cuando digo que el eje de la Tierra está inclinado. Fijaros que, si el eje de la Tierra fuera totalmente recto, es decir, esto es el plano de la órbita, ¿de acuerdo? Es decir, la Tierra se mueve en una dirección, así, desde este punto hacia aquí. Pero el eje de rotación no es vertical formando 90 grados, sino que forma una especie de ángulo más pequeño por este lado, más mayor según se quiera ver, que se le llama inclinación axial o ubicuidad, como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? Es decir, eso es lo que provoca las estaciones, ¿de acuerdo? Si fuéramos perpendiculares completamente, la duración del sol y del día sería exactamente la misma todo el año. Un poco parecido, de alguna manera, a lo que sucede en las zonas más ecuatoriales, donde viven en una situación como de perpetuo equinoccio, ¿de acuerdo? Con las duraciones de los días varían muy poco, pero varían mucho menos. Y además provocaría que el clima fuera muchísimo más regular, en el sentido de que habría solo 2 estaciones, como sucede en los trópicos, por debajo de los trópicos, ¿no? La estación de lluvias, que llueve, básicamente llueve todos los días, llueve y llueve. O sea, no os podéis imaginar lo que es estar en una zona subtropical y ver llover. Bueno, si habéis estado, lo habréis visto. Yo, la primera vez que lo vi en México, no he visto llover nunca de esa manera. En España. Y a la misma hora, además. Sí, pero que además te lo decían, ¿no? O sea, sabían cuándo empezaba y cuándo terminaba la gente allí perfectamente, ¿no? Pero era caer agua como si estuvieran tirando cubos de agua millones de personas a la vez. Era increíble. Vietnam. Sí, porque también son zonas tropicales, ¿no? Y eso explica también pues, su vegetación, su orografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y también explica, por ejemplo, aunque esto hay que también juntarlo con algunos fenómenos, esta rotación explica el fenómeno de los monzones también. Los monzones no se dan solo en la costa de Bangladesh e India, hay diversos fenómenos de monzón, lo que pasa que ese es el más importante y es el más conocido. ¿De acuerdo? Esos fenómenos solo se pueden dar en zonas de latitudes tropicales. Y que además provoque que choque con una masa de aire frío montañoso que esté relativamente cerca. Y sé, claro, ¿qué tenemos en el norte de la India? El Himalaya. O sea, que quiere decir que hay otras zonas en África que están en zona tropical y sin embargo no tienen esa cantidad de lluvia, pero porque no tienen montañas. No necesitamos una conjunción de ambas cosas. También os dejo aquí que la velocidad de rotación de la Tierra es de 1.600 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y esto disminuye en función de si nos vamos acercando a los polos, lógicamente. En los polos la velocidad de rotación es 0 si estás en el polo, porque estás en el eje, sobre el eje de rotación y lógicamente ahí no hay ningún movimiento a escala de comparación, ¿de acuerdo? Bueno, por último, la traslación de la Tierra, que como os comentaba es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ya sabéis que la órbita no es circular, pero casi lo es. Yo aquí siempre pongo una elipse muy exagerada, os dais cuenta, ¿no? No es tan elíptica, es elíptica. Luego el Sol está más cerca, digamos, en algunos momentos de la Tierra que en otros. Y fijaros, aquí es el verano en el hemisferio norte, cuando está más lejos. Este sería el solsticio de verano el 21 de junio. Y este sería el solsticio de invierno el 21 de diciembre, cuando está más cerca. Porque no tiene que ver con la distancia, sino tiene que ver muchísimo más con las horas de luz y con la inclinación de los rayos del sol. Y luego tendríamos, el solsticio es aquí y son aquí, estos dos. Aquí sería lo que llamamos el apoapsis y el periapsis. Para ser exactos, aquí sería el 21 de junio y el 21 de diciembre. Y aquí tendríamos los equinoccios, el 21 de marzo y el 23 de septiembre. ¿Qué son los equinoccios? El momento en que la duración del día y la noche son la misma. Eso es cuando empieza la primavera o el otoño. Dentro de unos días, el 21 de marzo, 20-21 de marzo, empezará la primavera. Esa noche, la noche dura lo mismo que dura un día. Justo lo mismo. Y a partir de ahí los días ya exceden en duración a la duración de la noche, hasta que llegamos a el solsticio, donde es el día más largo y la noche más corta, el día de San Juan o en torno al día de San Juan. Y el 21 de diciembre sucede lo contrario, la noche más larga respecto al día más corto. Pero insisto que no tiene nada que ver con la distancia al Sol.
sino que el número de horas al día que se deben a la inclinación que tiene la Tierra respecto al eje de la Tierra respecto a su movimiento orbital. Bueno, aquí os dejo las distancias y las demás, pues no voy a pararme demasiado, y también pues hablar un poquito de ese concepto tan curioso de la precesión de los equinoccios, es decir, de que el eje de la Tierra se tambalea ligeramente, y ese movimiento lo llamamos nutación y precesión, ¿de acuerdo? La precesión es el bamboleo del eje, y la nutación es una pequeña vibración que tiene el propio eje, ¿de acuerdo? Fijaros, si veis este dibujo, lo que le sucede es como una peonza que está perdiendo velocidad. Seguro que alguna vez habéis visto una peonza, cuando la tiran al principio gira muy estable, pero cuando empieza a perder velocidad, la peonza se mueve hacia los lados. Pues eso sería la precesión, ¿de acuerdo? De hecho, sabemos perfectamente que cada 25.000 años describe toda esta circunferencia. Y a la vez la nutación es una pequeña vibración que tiene el eje debido al bamboleo de trompo que llamamos, que tiene provocado la Tierra. Esto se debe a muchas influencias, a la gravedad del Sol, a la influencia de la Luna y también a impactos históricos que ha tenido la Tierra con objetos muy grandes, por ejemplo con el que formó la Luna. Sabemos históricamente que la Luna se debió al impacto de otro planeta con la Tierra, un planeta que era tan grande como Marte, y que hace 3.500 millones de años chocó con la Tierra, destruyéndola completamente, y cuando se volvió a formar el planeta, se formó ese doble planeta, de alguna manera, Tierra-Luna. Pregunta. Si fuera de lo que es la atmósfera no hay rozamiento, no dejaría la Tierra, bueno, los planetas no dejan de girar nunca, ¿no? O si dejan de girar, algo les está parando. Sí, porque siempre que tú estás moviéndote, pierdes energía. Lógicamente, en el propio movimiento hay una pérdida inherente de energía. Luego, no existe el motor universal eterno, ¿de acuerdo? Es decir, aunque tarde muchos miles de millones de años, evidentemente que va perdiendo velocidad, porque hay energía, digamos, que se va perdiendo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, centrífuga. El propio movimiento de la Tierra, al ser circular, tiene una cierta cantidad de energía cinética producida por fuerza centrífuga, y eso es energía que se va perdiendo. Lo que pasa que, como es tan brutal la masa de la Tierra, la pérdida de velocidad que tiene, no sé si la tengo anotada por ahí, pero es ridícula. O sea, es al año, pierde a lo mejor un microsegundo respecto a de velocidad, de tiempo de recorrido respecto al anterior. Con lo cual necesitan miles de millones de años como para precisar una velocidad, una variación de velocidad relativamente importante. Pero sí que hay pérdida, sí que la hay. Y además la hemos medido. Ya tenemos dispositivos que son capaces de detectar esa pérdida, aunque sea tan pequeña. Bueno. Tampoco quiero extenderme mucho, pero una de las cosas que provoca ese bamboleo es esa variación de muchas estrellas. Yo por eso siempre digo que cuando hablemos de astronomía observacional hay que tener en cuenta de que lo que vemos ahora no era el mismo cielo que se veía hace 10.000 años. ¿De acuerdo? Porque debido a ese bamboleo, por ejemplo, la estrella polar que ahora actualmente apunta al norte, pues hace 20.000 años, hace 10.000 años no estaba ahí, estaba un poco desviada y no apuntaba al norte. Si la hubiéramos usado para ir al norte, hubiéramos acabado moviéndonos hacia el noreste. ¿De acuerdo? Eso se debe a la precesión, del eje de la Tierra. Una de las cosas, por ejemplo, es el bamboleo. Provoca, por ejemplo, una cosa muy curiosa que es el tema de la observación de Orión, ¿de acuerdo? El cinturón de Orión, sobre todo, las 3 estrellas que forman ese cinturón de Orión, Alniñac, Anilam y Mintaka, pues digamos que es visible de una manera muy curiosa y muy diferente a lo largo de los siglos, y esto lo hemos visto además en grabaciones o pinturas que se han ido dejando, por ejemplo, los egipcios, los sumerios, etcétera, etcétera, ¿no? Que los iban dejando. Ha sido bastante importante para de hecho, es una de las cosas de las que utilizan para saber lo del tema de la Gran Pirámide, de cuándo se hizo y cuándo no. Se ve que estaba apuntada hacia Mintaka seguramente, aunque bueno, también para los egipcios Sirio tenía mucha importancia por el tema de la inundación del Nilo, porque Sirio en esa época justo salía por el horizonte en torno a la época
en que se deshacían los hielos en las montañas del centro de África y entonces venía la avalancha de agua que para ellos era la vida, ¿no? del Nilo, pero efectivamente se utiliza... Es que decíamos antes 25.000 años, pero 25.000 años para nosotros en esta materia es nada. Nada, hablamos de millones de... Efectos estelares no es absolutamente años, o sea, nada, no es absolutamente nada, efectivamente. Bueno, no me quiero parar mucho en la nutación y la precesión porque hoy en día no nos importan excesivamente, ni tampoco en este fenómeno tan raro que es el bamboleo de Chandler, una pequeña variación en el eje de la Tierra descubierta por un científico en 1891. Es una variación de 0,7 segundos de arco que se produce cada 433 días, no tiene excesiva importancia. Sí que me voy a parar un poco a hablar en el sistema Tierra-Luna. Como os decía, hoy en día la ciencia ya no habla de la Tierra en solitario, habla de la Tierra-Luna, como si fuera un solo planeta formado por dos planetas, ¿no? Una especie de asociación, ¿de acuerdo? Y esto se debe a que es un satélite muy grande respecto al tamaño de la Tierra. Esa foto es una comparativa real de los tamaños. Ese es el tamaño de la Luna respecto a la Tierra. Y esto es una Luna increíblemente grande, ¿de acuerdo? Pues creo recordar que es la cuarta más grande del sistema solar y es realmente enorme. El único planeta que ya no es planeta, que también puede funcionar como un doble planeta, sería Plutón-Caronte, en el cual Plutón y su luna Caronte también forman una especie de planeta doble, pero ya sabéis que le hemos quitado el título de planeta, ahora es planeta enano, aunque hay quien quiere devolverse. Están ahí un poco discutiendo, ¿de acuerdo? Más o menos el diámetro de la Luna es de 3.400 kilómetros, el de la Tierra es de 12.000. Estamos hablando, por tanto, de una luna considerablemente grande. Aquí tenéis algunas lunas comparadas por su tamaño. Tenéis la luna de la Tierra, aquí tenemos Titán y Ganímedes, son las más grandes del sistema solar. Luego tendríamos a Calisto y Io y la Tierra y la luna prácticamente tienen el mismo tamaño. Io es un poquito más grande. Titán, Ganímedes, Calisto, Io son los tres grandes satélites. Fijaros que la luna es más grande que Plutón. Que curiosamente, sin embargo, mirad el tamaño gigantesco de Caronte respecto a Plutón, que es casi la mitad de Plutón. O sea, también estamos hablando más bien de dos planetas enanos que están formando una especie de asociación. Pero si quitamos a Titán, Ganímedes, Calisto, Io, nos encontramos como que Europa es un poquito más pequeña que la Luna, pero la Luna es, para un planeta como la Tierra, es extraordinariamente grande. Fijaros, ese rayo que se mueve ahí, eso es el tiempo que tarda en llegar un rayo de luz de la Tierra a la Luna. Justo eso. Un poquito más de un segundo. 300.000 kilómetros. Exacto. Y Más fijaros que es mucha más distancia de la que creemos. Muchas veces pensamos que la Tierra y la Luna están muy cerca. Pues para que os hagáis una idea, cabe Júpiter entre los dos. El planeta más grande del sistema solar cabría entre la Tierra y la Luna sin tocar ni a la Tierra ni a la Luna. No están tan cerca como parece. De hecho, recordad que una nave tan rápida que no era propulsada como el Apolo necesitó 3 días para llegar a la Luna y otros 3 días para regresar después de estar unas cuantas horas el módulo aterrizado allí. ¿De acuerdo? Sí que también es curioso que una de las peculiaridades de la Luna es que también, en vez de orbitar respecto al plano del ecuador de la Tierra, lo hace respecto al plano de la elíptica, es decir, de la rotación del Sol. Eso hace que la rotación de la Luna también está inclinada respecto a la Tierra. Y esto es muy importante para un fenómeno que luego veremos más tarde. Entonces, si consideramos la Tierra-Luna como una sola cosa, el centro de masas de esas dos cosas estaría en la Tierra y a una profundidad bastante profunda dentro de la superficie de la Tierra. Si redujéramos todo a su centro de masas, estaría ahí. La Tierra gira alrededor del baricentro Tierra-Luna una vez al mes sideral, es decir, unos 27,32 días. ¿De acuerdo? Eso equivale a decir que la Luna gira en el mismo tiempo. Nosotros ahora nos gusta decir que se produce esa doble rotación, pero bueno, a nosotros, ¿qué nos enseñaban en la escuela? Pues que la Luna giraba en 28 días alrededor de la Tierra. En realidad son 27,32. ¿De acuerdo? Aquí, en la imagen de la izquierda, es una imagen real.
que ha tomado un satélite que está orbitando más allá de la órbita de la Luna. Esto es la Tierra, la Luna pasando por detrás y delante de la Tierra. Son fotos reales, ¿eh? Y esto es una foto real también tomada por el NRO en 2007. Es lo que se produce también, ¿cómo se llama? Libración, no me acordaba del nombre. La libración hace que, si os fijáis, la sombra de la Luna a veces enseña más que en otras ocasiones, digamos. No cubre el 50% como pensamos, sino que la Luna, como podéis ver, tiene un pequeño bamboleo. Y eso se debe a que la Tierra le afecta. Y entonces no está girando de alguna manera estable, sino que a la vez que gira, se bambolea ligeramente. No sé si lo notáis en la grabación, en el vídeo. Sí. Cómo se produce ese pequeño bamboleo para hacia ¿El arriba. mismo que la Tierra? O sea, ¿sigue el bamboleo de la Tierra? No. La Tierra está tirando de ella. Y por la gravedad de la Tierra, que es mucho más fuerte que la suya. Ya, no, pero por eso digo que sigue el mismo bamboleo de la Tierra. No tiene nada que ver, porque tened en cuenta que la Tierra no se bambolea. Se bambolea el eje es el que tiene, pero el eje no está apuntando a la Luna. Simplemente se debe a que la Tierra es mucho más grande y ejerce un tirón gravitatorio mucho más potente. La Luna también tira gravitatoriamente de la Tierra, pero como su gravedad es mucho más débil, ¿qué es lo único que afecta? Pues básicamente al mar, provocando las mareas. Pero como la Tierra es mucho más potente, es capaz de mover la Luna. No es que crea una marea, es que mueve la Luna, la hace bambolearse de un lado a otro. Para que veáis la diferencia, es decir, que la Luna afecta a la Tierra, sí, pero la Tierra le pega unos meneos a la Luna por su fuerza gravitatoria gigantesca, claro. Es que estamos hablando de 81 veces la fuerza gravitatoria que tiene la Tierra sobre la de la Luna. Entonces, claro, la diferencia es brutal, ¿de acuerdo? Luego veremos los efectos de la Luna en la Tierra, pero aquí os estoy enseñando los efectos de la Tierra en la Luna. ¿Alguna pregunta? La rotación de la Luna son los meses, ¿no? Vale, buena pregunta. Esta es una buena pregunta, aunque luego hablaré de ella, sí que lo podemos ir sacando, ¿verdad? Efectivamente, el calendario mensual es un calendario lunar, mientras que el año es un calendario solar. Esto ha sido un enorme problema toda la vida, porque había que encajar dos calendarios que no encajaban ni para atrás, ni para atrás. Porque claro, ¿cómo encajas un calendario de 28 días en un calendario de entre 360 y 365, dependiendo un poco de lo que las civilizaciones? Pero todas se han movido, no eran tontas, se daban cuenta perfectamente que más o menos se movían en esos días a base de repetir estudios. No había manera. Había gente que simplificaba, iba a 10 meses, pero entonces no le encajaba y había como más meses respecto al año que año. Hubo civilizaciones que optaron por crear calendarios totalmente distintos. Por ejemplo, los mayas tenían un calendario civil, otro religioso, otro más profano, ¿no? Y uno de ellos era más lunar, uno era más solar, etcétera, etcétera. Aquello era un guirigay, porque tenías que hacer cada fecha, expresarlo de 3 maneras diferentes, porque había 3 calendarios totalmente distintos, ¿no? Los primeros que lograron una buena identificación fueron los chinos. Ya cogieron 12 meses, ¿de acuerdo? Y un calendario ya de 365 días. Pero siempre ha sido un problema y siempre ha generado eso de que tengamos meses de 30 días, de 31 días, de 28. Es un poco caótico, porque no es fácil encajar un calendario lunar que ni siquiera dura 28 días con otro calendario que es solar, de una sola rotación de 365. También históricamente se ha asociado el calendario lunar a la mujer y el calendario solar al hombre. Esto se debe por la coincidencia de esos días con los días de la menstruación. La menstruación, pues lógicamente, se movía dentro de la media en un calendario mensual. Y esto pues hizo que se asociara mucho a la luna con lo femenino y al sol un poco con lo masculino. Casi todas las religiones, si os dais cuenta, lo identifican de esta manera. Muy pocas religiones, yo creo que ninguna, identifican al sol con un dios mujer. Creo que ninguna. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna. No sé si son los mayas. Hay alguno por ahí, por Centroamérica, que creo que sí.
Los mayas seguro que no, pero no te digo que no lo haya. Pero los mayas seguro que no, porque el sol suyo era un dios, era el gran jaguar creador y es masculino. Pero puede haberlo, ¿eh? No te digo que no, porque no me los sé todos. Sin embargo, casi todas las civilizaciones identifican la luna como una diosa, ¿de acuerdo? Todas las religiones, ¿de acuerdo? Entonces, daros también un poco cuenta de eso. Precisamente hablando de los mayas, yo creo que ellos optan por los 3 calendarios precisamente un poco por ello, ¿no? Aunque fuera especialmente dificultoso, es muy curioso. No sé si tengo por ahí alguna explicación de cómo se calculan los 3 calendarios uno respecto al otro. Pero es una solución muy curiosa, porque dicen, bueno, como es muy difícil integrarlo, pues hacemos calendarios diferentes y calculamos siempre 3 fechas para cada evento. Un poco difícil, pero una solución ingeniosa, porque la que tenemos, si lo pensáis, qué complicada es. O sea, porque ya la tenemos metida en la cabeza, pero ¿os acordáis de niños cuando teníamos que aprender qué meses tenían 30, qué meses tenían 31? Que siempre era como complicado, ¿no? Y te enseñaba la regla aquella de los nudillos y me iba pasando enero, febrero. O sea, es un sistema muy confuso el calendario lunar. Siendo sinceros, científicamente hablando, el calendario lunar no tiene ninguna utilidad. Ninguna. No sirve absolutamente para nada. El lunar. El lunar, sí. Nada, no tiene ninguna utilidad. De hecho, hoy en día, por ejemplo, para las misiones espaciales, no se habla de calendario lunar, se habla de soles. Sol 1, sol 2, sol 3. Para las mareas, a lo mejor, ¿no? Sí, pero ojo, podríamos hablar de la marea del sol 47 del año. Y sería el día 47 del año. O sea, si os dais cuenta, podríamos funcionar con un calendario simplificado por soles, sin meses. Ya. ¿De acuerdo? Es decir, lo que pasa es que aquí vuelve la herencia histórica, que es una bola de nieve gigantesca, y nos hemos acostumbrado a que las fechas las expresemos respecto a la luna, 4 de abril, y respecto al sol, 4 del año 2021, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta que también usamos 2 calendarios? Lo que pasa es que los hemos integrado. Cuando nos metamos con los mayas diciendo que usaban 3, pues la respuesta es, si nosotros usamos 2, tampoco andamos muy lejos. Usamos 3 porque los mayas era la cuenta larga. Sí, la cuenta larga. 2021 sería el tercero. Sí. Pero hombre, no durante toda la historia maya. Sí, luego sí, lo perdieron. Había como una finalización, un evento, ¿no? De hecho, no sé si uno finalizaba precisamente en el 2012, cuando se dijo lo del fin del mundo y todo esto, ¿no? Pero... Estaba mirando, perdón, es en alemán, que el sol es mujer y la luna es hombre. Pero es por sustantivo gramatical. Por sustantivo, por gramática, ¿no? Fíjate, curioso. No es muy habitual, además. No. Son así. Los alemanes. Pero lo habitual es esto. Yo siempre he dicho que históricamente, posiblemente en un futuro no muy lejano, yo creo que la cuenta de meses irá desapareciendo. Sobre todo cuando nos extendamos por el sistema solar, porque ¿cómo llevas tú el concepto de abril a Marte? Que tiene su propia rotación solar y sus propias estaciones. No va a ser posible. Entonces tendremos un calendario universal establecido de soles. Adaptado, tendríamos sol central para comunicarnos, por ejemplo, si la Tierra sigue siendo, y luego el sol propio del planeta al que te encuentres, lógicamente. Lo que pasa es que la nómina es mensual, entonces... Pero da igual, tú sabes que cada sol 30 tú cobras. Es lo mismo. Si te dejan una nómina anual, la hemos liado. Hay gente que cobra por quincenas, ¿eh? Y por semanas. En el Reino Unido, en Estados Unidos es muy habitual cobrar por semanas. México cobran por quincenas. Mira, pues fíjate. Es decir, que todo es adaptarse. Pero si lo pensamos fríamente, el calendario mensual, el calendario lunar es un calendario superfluo. O sea, no aporta nada, pero estamos acostumbrados a él. Pues vale. Pues, es súper bonito. Es bonito, tiene unos nombres que identificamos con las estaciones, claro. Pero identificamos con las estaciones, pero si a un argentino tú le dices que tú identificas
julio con el verano, pues te va a decir qué dices. Es decir, que también es verdad que hay que valorarlo un poco en toda su medida. Bueno, otra cuestión importante de la Luna es que ya sabéis que siempre vemos la misma cara de la Luna. ¿De acuerdo? Esto se debe a que esos 27 días que tarda en girar sobre sí misma es el mismo tiempo que tarda en dar la vuelta sobre la Tierra. Lo que significa que gira acompasadamente que rota. Con lo cual siempre vemos la misma cara. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el dibujo. En la animación de la izquierda está girando la Luna a la misma velocidad que rota. Y veis, si os fijáis en la mancha siempre está mirando a la Tierra. Sin embargo, aquí están desacompasadas. Y veis cómo iríamos viendo las diferentes caras de la Luna, según esta rotación. Pero como es exactamente 27 días en los dos, siempre vemos la misma. Esto es como un bailarín que está girando sobre sí mismo y a la vez se mueve alrededor de la mesa. Si el movimiento que gira sobre sí mismo es el mismo que tarda en dar una vuelta alrededor de la mesa, siempre está mirando a la mesa. Es un experimento que podéis hacer vosotros en casa. Eso sí, no lo hagáis muy rápido que uno se marea. Yo lo he hecho y me he mareado. Hay que hacerlo muy despacio para verlo. Pero es así. Esa es la razón por la que solo vemos una cara de la Luna. Porque tarda 27 días en girar sobre sí misma y los mismos 27 días en rotar, en trasladarse alrededor de la Tierra, perdón. Y si la Luna hiciera una rotación diferente, sería un desmadre, ¿no? ¿O no? No, veríamos más caras de la Luna, tampoco necesariamente. Pero para las mareas y todo eso, no sé. No tendría importancia. Yo la pregunta que haría no sería tanto esa que esperaba y creí que la vas a hacer, pero también esta es importante. Pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué coinciden los 27 días? ¿Nunca os lo habéis pensado? No. ¿Por qué? No sé. Sí, pensarlo sí, pero la respuesta no. Y más allá de Pues los se 3 debe años, a lo que os he contado antes de la enorme fuerza gravitatoria de la Tierra. Y la Luna y la Tierra se afectan mutuamente. ¿Y qué sucede? Están en un permanentemente intento de frenarse y acelerarse por efecto gravitatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando la Luna se intenta acelerar en un movimiento, a la vez la Tierra la intenta frenar. Y poco a poco se está produciendo lo que se llama un acompasamiento orbital. Que esto sucede en muchísimos planetas. Por ejemplo, Mercurio con el Sol. Está tan cerca del Sol que el propio Sol le ha forzado a acompasar su rotación con su traslación. Es como si fuera un bailarín que al principio está con su pareja bailando y al principio la pareja quiere ir por libre. Pero el bailarín central es como si estuvieran bailando un chotis. ¿De acuerdo? Que el hombre en el medio no se mueve, lo único que hace es girar sobre sí mismo, ¿verdad? Es el baile más fácil del mundo para los que no sabemos bailar. Yo soy un gran bailarín de chotis. Como no sé bailar, pues, ¿qué sucede? Se me quiere escapar la pareja, pero yo, como tengo más fuerza, la retengo. Y poco a poco ella se va acompasando a mi propio movimiento. Pues esto es lo que ha sucedido. Originalmente no era así. El movimiento de la Luna era más rápido. Pero la Tierra la ha ido frenando, diciendo, quieto, que yo tengo mucha más gravedad. De todas formas, es curioso que se produzca porque no se produce en todas las lunas de los demás planetas. No, porque tienen que estar a una distancia que permita que se produzca. Por eso digo que sigue siendo curiosa la coincidencia. Vamos. Por ejemplo, en algunas lunas de Júpiter sí se produce. Las grandes lunas de Júpiter, Ganímedes, por ejemplo, ellos tienen ese mismo acompasamiento respecto a Júpiter, pero las demás no. Mercurio como planeta lo tiene respecto al Sol, porque está lo suficientemente cerca del Sol para que se produzca este efecto, pero el resto de los planetas no lo tienen. Es decir, tiene que estar situado a la distancia perfecta, que casi es un punto de Lagrange matemático, para que se produzca este efecto. Y respecto a la pregunta que hacía Lola, realmente, aunque si no estuvieran acompasadas, no se produciría ninguna otra variación respecto a las mareas. Simplemente veríamos las dos caras de la Luna. Pero es que en realidad no pueden estar desacompasadas. La Tierra siempre al final obligaría a su pequeña Luna, a más pequeña Luna, porque no es una Luna pequeña, a bailar al son que ella quiere bailar, porque es más grande y más fuerte. Ya, por eso es una misma cosa, ¿no? ¿Cómo? Que por eso se le dice que es una misma cosa.
Sí, La Luna y la exacto. Tierra. Sí, no tiene ese margen de poder moverse libremente. Está atrapada dentro del campo gravitatorio mucho más potente de la Tierra. Pero esto ya es, digamos, ha alcanzado su punto óptimo y ya continúa así. No, buena pregunta también. Desgraciadamente se produce una pérdida inherente de energía también, con lo cual poco a poco vamos a ver lo que irá sucediendo. Lo lógico es que la Luna acabará de alguna manera cayendo, atraída por la Tierra, hasta que chocara con ella. ¿Qué sucede? Que no durará tanto el sistema solar. Es decir, el tiempo necesario para que chocaran es mayor que el que va a sobrevivir el Sol. Antes del Sol destruirá la Tierra y la Luna, mucho antes de que choquen la Luna y la Tierra. Con lo cual estamos hablando de 10.000 millones de años para que ese fenómeno se produjera, cuando la esperanza máxima de vida del Sol no llega a 8.000 millones. No se consuela porque no quiere. Me has dejado más tranquila, ¿eh? Sí, a eso voy. No Es morimos importante. de un choque brutal. No. Será de otra forma. Una Voy a pregunta, compartir, a ver si puedo. Entonces, Santiago. La luna afecta a las mareas, o sea, afecta el agua. Luego vamos con eso, porque vamos a hablar de eso, no te preocupes. Vale. Luego vamos a dedicarle un apartado a eso. Vale. Que es muy importante, lógicamente, ¿eh? No sé por qué no. Bueno, luego os pongo el vídeo, no me preocupa. Una de las cuestiones que también son importantes pues son las famosas fases de la Luna, ¿no? Ya todas las conocemos, aquí no me voy a parar. Perdón, la luna nueva, la luna llena, los cuartos crecientes y decrecientes, según el movimiento de la luna. Fijaros, cosas importantes, la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol y por lo tanto su cara iluminada no es visible por nosotros. El cuarto creciente es cuando es luna nueva. Cuarto creciente, una semana después la luna ha avanzado hasta colocarse en ángulo recto con la Tierra y el Sol. Vemos un disco iluminado hasta la mitad. Luna llena, una semana más tarde, observamos la cara de la luna enteramente iluminada por el Sol y cuarto menguante cuando empieza a perder iluminación. La luna no emite luz, refleja la del Sol. Solo las estrellas emiten luz. Los planetas reflejan la luz de las estrellas, sobre todo de su estrella, en este caso el Sol. Y además que se nota bastante porque yo alguna vez he mirado con el telescopio la luna y que siempre te advierten que no mires nunca al Sol directamente y tal, pero es que con la luna pasa un poco lo mismo. Como estés mucho tiempo mirando, o sea, también te afecta. Ponte un filtro azul si ves que te molesta mucho. Con una de estos papeles transparentes de color, sí, se puede hacer, ¿eh? Si no quieres comprarte el filtro. Si te deslumbra, lo puedes hacer. La verdad es que la luna con un telescopio y con unos prismáticos, es un objeto muy, muy interesante de ver. Vais a ver los cráteres perfectamente, montañas. Si es un telescopio, sombras que crean las montañas, algunos cañones que hay, algunos cráteres curiosos. Yo ahí os recomiendo que intentéis con un ordenador que os diga los cráteres más importantes, reconocer Tycho, Tsiolkovsky, Clavius, o sea, los cráteres un poquito más masivos dentro de la cara visible de la Luna. Aquí os dejo un poco también una clasificación, el porcentaje de visibilidad. Por ejemplo, los cuartos crecientes es muy curioso porque la Luna se ve básicamente por la tarde y la primera mitad de la noche. Cuando es creciente convexa por la tarde y gran parte de la noche. La luna llena se ve toda la noche, aunque esté baja o alta, se ve toda la noche. Es decir, esto para que lo tengáis un poco en cuenta, de si vais a intentar ver una creciente cóncava, es decir, que está con la D todavía pequeñita. Ya sabéis que la luna es mentirosa. Cuando forma la D de crecer, está creciendo. Y cuando forma la C de crecer, está decreciendo, está en menguante, ¿no? Esa es una regla muy fácil de recordar. Una regla mnemotecnia, sí. Es decir, es mentirosa. Hace lo contrario de lo que creemos leer en el firmamento que está haciendo. Y bueno, también recordaros que debido al movimiento de la Tierra, ¿de acuerdo? Hay una cosa que llamamos mes sinódico y mes sideral. ¿De acuerdo? Que el ciclo lunar completo no dura 27 días, sino realmente unos 29 días. Esto se debe a que cuando la Luna está girando, a la vez la Tierra se está trasladando. Y para que la Luna esté en el mismo punto que estaba entre dos puntos que medimos, nos van a salir 29 días y no 27.
27 días sería solo teniendo en cuenta la órbita alrededor de la Tierra, pero si tenemos en cuenta también el movimiento alrededor del Sol, serían 2 días más. ¿De acuerdo? Esto le llamamos el mes sinódico. Pero bueno, a efectos para nosotros lo que importa es el mes sideral de los 27 días. ¿Cuál es la mayor influencia? Un poco respondiendo a lo que me comentabas antes, es el tema de las mareas, ¿de acuerdo? Las mareas que tienen una importancia muy grande. Fijaros, la foto de la izquierda es el mismo lugar. ¿Os dais cuenta? Marea baja, ahora, o marea alta. Hay un sitio, creo recordar que es en la zona de Bretaña. Esta foto, que por cierto tomé yo, es en Galicia, en Combarros. Es un puerto de Galicia muy bonito. Si no lo conocéis, os lo recomiendo muchísimo. Y se come muy bien, además. Bueno, las mareas no solamente se producen por la Luna, el Sol también tira un poco. No tanto, porque está mucho más lejos, pero lo suficiente como para provocar pequeñas mareas. Pero evidentemente la Luna ejerce por su cercanía un fuerte tirón. ¿Qué sucede? Sobre la corteza sólida, sobre la Tierra, digamos, es muy difícil generar una atracción porque es sólida y aún así a veces la logra, pero la variación que puede producir es de unos milímetros, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el mar, que es un líquido, sí que puede producir una variación importante. La Luna, que se produce de alguna manera por este efecto, fijaros. Esto sería la marea alta, que es el lado que mira a la Luna, ¿veis? Y aquí se produciría la marea baja, en el lado contrario, que en ese momento no tiene atracción de la Luna. Esto es básicamente lo que sucede con las mareas, de una manera generalista. Luego hay un fenómeno que llamamos mareas vivas, que es cuando coincide la posición de la Luna con la posición del Sol. Y la marea es mucho más intensa porque están tirando a la vez el Sol y la Luna en la misma posición. Esto se produce cada cierto tiempo de una manera cíclica que podemos calcular. ¿Qué pregunta me querías hacer sobre las mareas? Que antes te he dicho que te esperaras aquí. No, era, claro, las mareas, lo que más nos llama la atención es las mareas en el mar, en los océanos, pero en los ríos, ¿cómo funcionan? Porque también ejercerá, las mareas también se producirán en los ríos, ¿no? A lo mejor un río pequeño no es perceptible, pero en los ríos caudalosos y grandes, ¿cómo se ve eso? ¿O no se ha estudiado? Sí, y no se produce porque los ríos se están moviendo a mucha más velocidad que la que podría generar la Luna en su movimiento vertical. Es decir, tiene que ser en masas de agua donde el movimiento sea más lento sobre la masa de agua. Por ejemplo, en un lago sí que hay mareas. Pero en un río, ten en cuenta que la velocidad lineal del río es muchísimo más alta que la de la propia atracción lunar que podría hacer verticalmente. Por eso en un río no es apreciable. En un lago grande, sobre todo, en un lago pequeño, la marea a lo mejor son unos centímetros. Pero, por ejemplo, en los grandes lagos, que son prácticamente mares interiores en Estados Unidos, vaya que sí hay mareas como en el mar. Y en la corteza terrestre, eso que a veces, que a mí me resulta muy curioso, que dicen que a veces que la Tierra respira y se ve que se mueve un poquito, ¿también es debido a las mareas? No sé a lo que te refieres, pero sí que las mareas tiran un poco de la Tierra y se producen pequeños movimientos hacia el lado de la Luna. Incluso no está demostrado pero pudieran tener alguna relación con algunos fenómenos sísmicos, pero no está demostrado, ¿eh? Es muy probable, pero no está demostrado. Lo que me dices de la Tierra que respira tendría que mirarlo, no sé lo que. Pero pues eso es que lo sacaron en televisión hace no demasiado, hace unos meses. Y entonces era una zona donde se veía, además el suelo, se levantaba y bajaba. No, si se ve, no es la Luna. Eso puede ser gases, puede ser otra cosa. Claro, la Luna no tiene ni esa capacidad, ni es un efecto que sea perceptible. Es lo mismo que si tú miras subir la marea, no lo percibes en unos segundos. Claro. Tienes que estar mirando una hora, por lo menos para que... Ahí va, mira cómo la marea poco a poco ha ido subiendo. Bueno, lo de una hora depende de donde estés. Bueno, hay sitios que en 10 minutos... En la Concha, el clásico es que la gente que va al Mediterráneo se pone muy cerca, se duerme un poco y le saltan las olas. El sitio de mayores mareas en España es fijaros, curioso, es en algunas zonas de la costa gallega. Y efectivamente, eso es en minutos.
Es en minutos, sí, sí. Me ha costado Hay mucho. playas que desaparecen, ¿no? La playa de las Catedrales, por ir Sí. más lejos, en Lugo, es una playa donde puedes estar a ciertas horas, porque Y es si no, peligrosísima, claro. no hay playa, Sí, efectivamente. te puedes quedar encerrada ahí en cuanto sube la marea. Sí, Perfectamente, perfectamente. Sin porque embargo, en el Levante, como dices, pues las mareas del Mediterráneo, salvo en algunas zonas, sobre todo también debido a la orografía, que es muy suave, muy, muy ligera, no es como la del Cantábrico, que es mucho Pero, más. por ejemplo, yo estoy pensando, porque, a ver, las costas del Mediterráneo español en general no son muy abruptas, hay zonas, ¿no? La Costa Brava, etcétera. Pero, por ejemplo, la típica costa valenciana, etcétera, es bastante lisa y no hay marea casi. Sin embargo, por ejemplo, La Concha o muchas zonas del Cantábrico son bahías y se notan mucho las mareas. En cambio, no se notan tanto en las rías. Las rías gallegas no se nota mucho, se nota más Cuidado, que se hay nota, Hay digo, una ría que sí. pero Mira, nada que yo ver, en nada Boiro, que ver con las catedrales. sí, no, pero en con- Boiro el retroceso de marea era de kilómetros, Sí. de kilómetros, que era alucinante, ¿eh? O sea, cuando la marea estaba baja, podías ir andando hasta las bateas. Estamos hablando de la ría de Arosa. Y cuando la marea subía, se convertía en una zona navegable. O sea, era, bueno, navegable con 2-3 metros de profundidad solo. O sea, era muy brutal. Y es que tiene mucho que ver con la plataforma, con la plataforma continental. Hay que ver también la orografía inferior. O sea, cuanto menos profundidad coge de golpe, más viva es la marea. ¿De acuerdo? Es decir, en la costa, por ejemplo, portuguesa, coge profundidad rápidamente y no hay mareas muy vivas. Lo que hay son unas olas espectaculares, claro, pero no hay vivas. Y, por ejemplo, si la plataforma continental es relativamente grande, la marea también es muy, muy, muy intensa. Por ejemplo, un lugar donde cambia muy radicalmente es Zarauz, donde la plataforma continental es casi inexistente y es un paraíso absoluto de los surferos, pero un paraíso, como si fuera Hawái. Sí. De hecho, hay gente que dice que es mejor que Hawái para surfear, ¿no? O sea, es curioso. Claro. Pero en general las mareas es un fenómeno que, como podéis ver, se debe a lo que veis en el dibujo, es decir, el lado donde está la luna, y cuanto más llena esté la luna, más fuerza tiene la gravedad que provoca. Y por lo tanto, más tirón gravitatorio genera. Y ojo, esto pasa mucho, por ejemplo, en San Sebastián a veces pasa. Cuidado cuando coincide la marea alta con otros fenómenos, como tormentas o galernas, porque entonces se produce una marea muchísimo más intensa que puede llegar a inundar zonas que habitualmente no se llenan de agua. Cuidado con eso, porque a veces se producen mareas muchísimo más intensas de las normales. Estas mareas vivas, que llamamos, ¿no? Y entonces, la marea que antes llegaba hasta aquí, de repente llega hasta el paseo marítimo, ¿no? O se come la playa entera. Yo lo he visto en Gijón, por poner un ejemplo. En San Sebastián es normal, por ejemplo, cuando hay mareas vivas, lo pone en el periódico de la ciudad y la gente se va al Paseo Nuevo, que se lo ha llevado varias veces el mar, por cierto, yo se lo he visto, y entonces van allí a jugar a ver si se pueden escapar de la ola. Obviamente al final siempre hay alguno que termina empapado y vamos, es su deporte, yo me parto con la familia con eso. Bueno, ahora vamos a ver los mitos. Los mitos. Es decir, aquellas cosas que se han dicho toda la vida sobre la Luna y en realidad pues son falsos. ¿De acuerdo? Lo primero es que la Luna no tiene una influencia en el comportamiento humano medible. ¿De acuerdo? Es decir, durante toda la historia hemos conocido leyendas desde los licántropos hasta la influencia en el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. No hay ninguna correlación estadística. Se han hecho estudios, hace poco leí uno que se hizo en Castilla-La Mancha, además muy, muy intenso, por ejemplo, sobre el tema de los partos. ¿Os acordáis? Que eso seguro que lo habéis oído hablar. Es que los partos suelen ser Sí, cuando hay luna llena. Cambio de luna. Los cambios de luna hay más partos y tal, decían. Sí, Pero pues es verdad, cuando están a punto de parir, el cambio de luna es definitivo. Pues no es verdad. Es totalmente falso. ¿Sí? Hay estudios
importantes, amplios, enormes, que se han hecho estadístico a lo largo de los años y nada, no se ha detectado absolutamente el Yo número. soy un ejemplo de eso, ¿eh? Yo nací justo en el cambio de luna. Pero, ¿qué significa el cambio de luna? Porque la gran trampa de eso es que todos los días hay un cambio de luna, todos los días, porque la luna varía todos los días. Ya, pero Entonces siempre es muy fácil decir, claro que naciste en un cambio de luna, y yo, y todos hemos nacido en un cambio de luna, porque el cambio de luna es diario. claro, El porcentaje de cambio de luna es un porcentaje más o menos fijo, diario. sí, Entonces, lo que si tú coges, cuantos más casos coges para hacer el estudio estadístico, la correlación empieza a repartirse de manera equitativa entre todos los días. Es decir, nacen el mismo número de niños de media, sí. el mismo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin importar el estado de la luna en Yo ese por lo que decía mi madre decía, había luna llena y dije, hoy, y fue hoy. que también el día de luna llena también nace gente. Claro, Yo, por claro, ejemplo, he mirado el día que nací y no era ni, de hecho era lo más cercano era la luna llena, nueva, perdón. Es decir, justo lo contrario. Santiago, Dime. un momentito, nos tenemos que ir, ¿vale? Vale, Hasta la próxima semana. La semana que viene nos vemos, no os preocupéis. Vale. Ya estamos. Venga, paséis bien. Buen fin de... hasta luego. Venga, buena Igualmente. semana. Un Hasta abrazo. luego. Hasta Adiós. luego. Anda, También, Estrella está aquí. ¿Me ha parecido ver a Estrella? yo también, sí. Sí, a mí también. Aquí sí, Ah, Mira, ha llegado. Bueno, estoy en intermedio. ya estás invadiendo Polonia. Estoy invadiendo Polonia ya. Sí. Vamos por la primera parte, me quedan otras dos. Madre mía. Tú lo que tienes que invadir es San Ginés ahí cuando salga y comerte unos churros con chocolate que seguro que te reportan mejor posibilidades. Oye, va por vosotros, ¿eh? uy, Cabrita, qué cabrita. ala, la copita Contestador y todo. de cava. Disfrútala. ¿Qué tal? ¿Qué tal la primera parte? Genial, genial, pero que yo no os quiero Nada, Vale, pues que no os estábamos ya un quiero poco, entretener, que solamente he entrado para saludaros. ¿eh? Bueno, estamos un poco en la parte final. También os comento aquí que algunas disciplinas posmodernas de la agricultura, de esta gente que plantea una agricultura de algún tipo, no sé cómo calificarla, Un beso, me voy. hablan de hasta luego, de recoger, se decía antiguamente, ¿no? En determinadas, la recolección era mejor en determinadas fases de la luna. Tampoco eso científicamente se ha podido demostrar, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de recoger o no cuando la luna sea llena, nueva o menguante o demás, sí que lo sabemos que hay en los árboles, sí que hay cierta influencia, ¿de acuerdo? En algunas épocas del año. Pero la poda y todo eso también. Yo lo que había oído era a la hora de plantar. O sea, Claro. cuando plantas cosas no es lo mismo el estado de la luna que otra. Eso es pues lo que, según los científicos, da igual, no tiene importancia. No, bueno, Y esto en lo el he oído tema- yo, gente de pueblo que Claro, que son costumbres que tienes toda la vida. Es decir, y en el tema de la poda, ten en cuenta que la poda se hace en invierno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se busca en realidad no es tanto la influencia de la luna, sino que el árbol en invierno deja de producir savia en las partes exteriores para proteger el corazón del árbol, ¿no? Entonces es un poquito lo que realmente se busca. Hoy en día las podas se hacen cuando es necesario. Ya no tienen en cuenta únicamente esos fenómenos. Pero quiero decir que, como históricamente hemos pensado que la luna tenía esa influencia, hemos mantenido esos mitos que han terminado llegando hasta nuestra época, pero que realmente no debemos hacerles caso, porque no es algo científico, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que no hay evidencias que lo justifiquen ni que lo puedan probar, ¿no? O sea, que es algo que está ahí por demostrar. Las cosas no se pueden afirmar sin demostrar, no es al revés. A eso voy. Si tú quieres afirmar que hay más partos cuando hay luna llena, demuéstramelo. Pero no puedes decir, es que no hay ninguna prueba de que no sea así. Eso no se puede hacer. No,
no me refiero a los partos, me refiero a lo de la siembra, por ejemplo. Pues la ciencia ha demostrado que siembres cuando siembres, te sale exactamente igual la planta, que eso no depende de la fecha, Vale. sino que depende únicamente de las condiciones que tú le pongas en el terreno, de regado, de alimentación de la planta, etcétera, etcétera. Sí, o sea, Pero no podemos utilizar eso no es científico. Claro. Ya, que lo que preguntaba, a lo mejor no he planteado la pregunta bien. Lo que preguntaba era que si se habían hecho estudios para ver que efectivamente plantando en luna llena o en luna nueva o lo que sea, si el resultado era diferente. No han dado ningún dato diferente, ni mejor, ni peor, ni nada. O sea, que dependía únicamente de la calidad del terreno, de los cuidados que tuviera la planta, etcétera, etcétera. Eso era lo importante, realmente lo importante. Y básicamente, bueno, nos queda un poco hablar, por supuesto, de los eclipses, que era el otro gran tema que os quería comentar. Lógicamente, un eclipse es un suceso en el cual la luz que emite una estrella se ve interrumpida por otro objeto que se sitúa entre medias del observador, ¿no? El ejemplo más evidente es en los eclipses que se producen entre el Sol, cuando la Luna se sitúa en el camino del Sol y por lo tanto se produce un eclipse. ¿De acuerdo? Solo se pueden producir cuando es luna nueva o luna llena y está situada en la misma eclíptica o pocos grados de ella, ¿de acuerdo? Por eso los eclipses solares solo se pueden producir en los equinoccios, básicamente, y algunos momentos muy raros de algunos de los solsticios de verano, pero no es muy habitual. Como podéis ver, es un fenómeno bastante raro. Vamos a empezar por los eclipses de luna primero, ¿vale? Los eclipses de luna se debe a que la Tierra se pone entre el Sol y la Luna. Luego generamos una sombra sobre la Luna. La sombra de la Tierra, ¿de acuerdo?, va cubriendo la Luna. Puede ser total cuando la cubre todo o parcial, como en esta foto que vemos aquí, cuando todavía no la ha cubierto o no la va a cubrir del todo. Por cierto, es una buena demostración de que la Tierra es una esfera redonda, vamos, porque evidentemente la sombra también lo es. ¿De acuerdo? Como os digo, se llaman totales, parciales, bueno, y penumbrales. Penumbrales son los eclipses cuando la sombra es muy lateral y no llega a ser una sombra que cubra completamente la Luna. Aquí también os lo dejo explicado. Y luego están los eclipses del Sol. En este caso es la Luna la que se pone entre el Sol y la Tierra. Solo puede pasar, en este caso, por tanto, en luna nueva. ¿De acuerdo? No puede pasar en luna llena, porque si es en luna llena, el Sol la está iluminando desde el otro lado. Solo puede haber eclipses de Sol cuando hay luna nueva. Con lo cual es una forma de descartar un eclipse de Sol, siempre. Aquí vemos, ¿no? Vemos el Sol, vemos la Luna y la sombra que va generando. Cuando la Luna está en una situación más alejada por órbita del Sol, se produce un fenómeno muy curioso que se llama la antumbra, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Entonces veremos o un eclipse total o un eclipse anular, porque la Luna está muy cerca y no cubre completamente el Sol, perdón, muy lejos, o un eclipse parcial. Aquí tenemos, por ejemplo, eclipses en otras zonas del sistema solar. Aquí tenemos, creo que esto es Venus, no, Marte, pasando por delante del disco solar. O, por ejemplo, la sombra que producen las lunas de Júpiter sobre el propio Júpiter. Vamos a ver algunas fotos, ¿no? Aquí tenemos un eclipse anular. La Luna está un poquito más lejos de media que lo habitual y por lo tanto no tiene el mismo tamaño angular. Bueno, no lo he dicho. Una de las cosas que permiten los eclipses totales es que el tamaño aparente de la Luna y el Sol es el mismo. ¿Os dais cuenta que el disco de la Luna y el disco del Sol son más o menos del mismo tamaño? No son exactamente iguales, pero casi lo son. Hay momentos en el que de la Luna es un poquito más pequeño y si en ese momento se produce el eclipse, es un eclipse como este, anular. Se ve el Sol por detrás, formando un anillo. De ahí viene el nombre de anular. Precioso. Sí, fijaos en esta foto, es en Estados Unidos, en una foto de un eclipse. En este caso es un eclipse anular, se estaba formando todavía el anillo, un poquito antes de que se cerrara el anillo. Es una foto que a mí me gusta mucho. Está tomada en el norte de Texas en 2011. Es una foto muy espectacular. Y esta es también muy bonita. Este sí es un eclipse total, tomado desde un avión. Un avión que iba siguiendo el eclipse justo en el punto límite. ¿De acuerdo? Aquí está saliendo ya de nuevo el Sol al final del eclipse y ya está iluminando.
mientras que esta zona todavía permanece en penumbra. Me hubiera gustado compartir, pero es que no lo he encontrado, un vídeo que tenía que rodaron en Argentina en un eclipse y ver cómo cuando se produce el eclipse había un montón de pájaros haciendo mucho ruido y cómo los pájaros se callan y se posan todos, porque de repente piensan que es de noche. Y era como radical, en unos segundos, ver todos los pájaros cómo se posaban y se callaban, ¿no? Era realmente curioso. A ver si lo puedo encontrar y os lo envío, porque es muy bonito de ver, ¿no? Y se hace los 10-15 minutos que suele durar el eclipse total, esa luz que se hace, no es de noche, pero prácticamente lo es, y incluso la gente empezaba a hablar más bajo y en susurros, porque era como te invitaba un poquito. Claro, habría que pensar qué pensaban los pájaros, porque realmente los pájaros antes de pasar la noche no es un apagón así inmediato. Claro, lo que pasa es que esto es muy radical Por y eso además digo muy inesperado. Hay quien dice, yo leí un biólogo que decían que podía ser miedo, porque no era un evento esperado y que se asustaban y se resguardaban ante Por esas eso digo que tiene toda la pinta, claro. Porque también hay perros que ladran y cuando se produce el eclipse total, los perros están asustadísimos y se esconden, porque es un fenómeno que no lo tienen previsto. De repente entrada sorpresa, es inesperado. Claro, y casi todos los animales respondían de una manera muy parecida. Mirad este, por ejemplo, tan bonito también, completamente anular. Sí, es muy bonito. Y bueno, ya en la antigüedad, pues ya las grandes civilizaciones aprendieron a predecir los eclipses solares. Lo hicieron de una manera muy clara, se dieron cuenta que había ciclos de 18 años, ciclos de punto solar. Entonces, los eclipses más o menos se podían predecir usando lo que llaman un Saros, el ciclo Saros, que dura pues 6.585 días, que son más o menos 18 años y un poquito más. Esto les permitió primero a los chinos y luego, bueno, y a la vez prácticamente a los mesopotámicos, poder predecir por lo menos los grandes eclipses solares. Esto era muy importante en las religiones antiguas, ¿eh? De hecho, en la China antigua, como no se predijera un eclipse y llegara un eclipse sin aviso, pobres de los astrónomos del emperador, porque eran todos sacrificados rápidamente por no haber hecho su trabajo. Hoy en día, con los ordenadores y con todo, hemos predecido ya los eclipses de los próximos 10.000 años y los tenemos todos perfectamente anotados y registrados. Pero bueno, insisto, casi todas las grandes civilizaciones han representado, como os dais cuenta, la situación de los eclipses, los momentos en los que se iban produciendo en el cielo, porque dependía mucho de su religión y de su filosofía para mantenerla de alguna manera viva. Si mi Dios era capaz, o sea, yo como sacerdote era capaz de predecir lo que iba a hacer mi Dios, pues evidentemente era un poder muy importante. La gente decía, ¿qué ha dicho que mañana hay un eclipse? Y cuando llegaba el día siguiente había eclipse, ¡oh, qué sacerdote tenemos, más poderoso! Alabado sea nuestro sacerdote, ¿no? Se producía ese efecto, pero en realidad desde muy antiguo se dieron cuenta de ese ciclo de 18 años. Y bueno, ¿qué tenemos este año? Pues básicamente tenemos un eclipse total de luna, uno anular del sol, uno parcial de luna y uno total del sol. Desgraciadamente en España, como podéis ver, el 26 de mayo no vamos a poder ver nada del eclipse total de luna, pero el 10 de junio en España tendremos un eclipse parcial de sol. Vamos a poder ver la parcialidad de un eclipse que será anular en el noroeste de África, pero en España vamos a pillar la parcialidad. Pero bueno, oye, es un año curioso porque en España, al ser un país tan pequeño, pillar justo la línea de los eclipses siempre es que te toque la China, ¿no? No es como Estados Unidos o como Rusia, que son países, o China, que se extienden mucho y que por lo tanto es más fácil que les pille, o en África. Pues vamos a tener la suerte el 10 de junio de 2021, eclipse parcial de sol sobre España. ¿De acuerdo? Habrá que ir comprando gafas. Sí, por favor. Hoy en día son fáciles de conseguir, que nadie se le ocurra observar un eclipse total directamente ni con gafas de sol. Hay que utilizar gafas de protección. Y si no, un cristal de soldadura. Si no podemos conseguir unas, vamos a una ferretería y le pedimos un cristal de soldadura. Con el cristal de soldadura, el que se pone en las gafas de soldadura, ese que se venden, son repuestos que se venden, nos valen, pero hoy en día seguramente cuando se acerque el 10 de junio se venderán en muchas ópticas
gafas de cartón que ya vendrán con su filtro preparado para poder observar el sol. Por eso ver la proyección en una hoja, ¿no? También, evidentemente. Ay, pero no es lo mismo. Bueno, Sí, pierde un poquito permite mantener la vista y eso. Sí. No, pero bueno, con las gafas no hay problema. Con este tipo de cristales no hay problema. Las cámaras podéis enfocarlas sin problemas. Hoy en día los obturadores de los móviles no estropean la cámara, mientras las cámaras antiguas sí que tenían más problemas, pero los CDD digitales lo aguantan, pero no uséis la cámara, es decir, tenéis que apuntar mirando por el cristal, no miréis tampoco por la cámara porque no vais a ver nada, no os va a servir absolutamente nada. Aunque la foto, si queréis cuando hablemos en verano, os puedo comentar cómo lograr hacer una foto a un eclipse, porque si no la pantalla va a salir totalmente blanca. Hay que poner el móvil en un modo que se llama modo RAW, R-A-W, que hace las fotos con una calidad determinada y con un tiempo de exposición que tenéis que retocarlo todo, como si fuerais profesionales, ¿no? 19 de noviembre de 2021, eclipse parcial de luna que se podrá ver en España. En España penumbral, salvo Galicia, que será parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más o menos así. Y por último, un eclipse total de sol, pero que desgraciadamente va a ser en el hemisferio sur y por lo tanto en España, en diciembre del 21, en España no lo vamos a poder observar. Bien. Pues esto es todo por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, os dejo ahí una pequeña broma. Ya sabéis, si la Tierra está entre la Luna y el Sol, eclipse lunar. Si la Luna está entre la Tierra y el Sol, eclipse solar. Y si el Sol está entre la Luna y la Tierra, apocalipsis. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Muy interesante la clase de hoy. Muy Hoy bien. era un tema más entendido, muy fácil de entender, yo creo, pero que algunas veces estas cosas hay que tenerlas claras también. Sí, Sí. Es un tema bonito. está muy bien para de recordatorio. Porque Sí, pues, tenemos ahí muchas cosas que ya conocíamos, pero que muchas veces pues hay que recordarlas y volverlas a tener presente. Claro que sí. A mí Bueno. además me resulta muy, muy atractivo todo el tema de la luna. Y me parece precioso. Luego os comparto el vídeo, que es un vídeo grabado en 4K por una sonda espacial alrededor de la Luna, que es muy bonito de ver. Tiene una música así, son varios minutos y recorriendo la Luna y es muy, muy espectacular. Teniendo en cuenta que el paisaje lunar es muy repetitivo, pero bueno, Sí. también hay que verlo. Hasta que plantemos árboles. Para eso necesitamos aire. Ya, bueno, ya nos las apañaremos, seguro. De eso lo dudo mucho. Bueno, hoy os voy a dejar aquí, que tengo un poquito de prisa. Tengo que ir a buscar a los niños. Bueno. Que paséis buena semana. Nos vemos el viernes que viene. Si cualquier cosa, que hoy no hemos tenido preguntas y demás, queréis escribirme o lo ponéis por mensaje en el WhatsApp, también lo vemos. Por cierto, ¿quién puso la foto del árbol con la constelación por detrás? Yo. Antonio. Yo. Preciosa, ¿verdad? Muy bonita. Es muy bonita, pero tengo la sospecha de que es un montaje, pero no estoy seguro. Tengo que investigarlo. No lo sé, es una foto de Instagram y es que sigo, se llama Fotos Nocturnas. Y entonces pues es increíblemente espectacular. No, creía que me ibas a decir que al poner la foto, como no he puesto el autor, estoy incurriendo créditos. Porque de las fotos más espectaculares que he visto. O sea, me ha parecido muy espectacular. Como es compartirlo en un grupo privado. Sí, bueno, también es verdad. Y sin ánimo de lucro. Bueno, os dejo. Vale, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.